Hay una idea espiritual que se repite como si fuera sabiduría, pero que en la práctica ha mantenido a muchísimas personas en carencia durante años. La idea que si eres realmente consciente, no deberías desear demasiado. Y si te descubres queriendo prosperar, entonces algo en ti está fallando espiritualmente. Esa creencia no te hace más puro, te divide por dentro. Y cuando te divides, el dinero siempre se vuelve conflicto. Míralo con madurez. No desde culpa ni desde rebeldía, sino desde verdad. La espiritualidad no fue creada para sacarte del mundo, fue creada para traerte de vuelta a ti, aquí, en la vida real. Y cuando tu camino espiritual te deja con ansiedad financiera, con esfuerzo constante, con miedo a no llegar o con vergüenza de querer más, no es porque estés haciendo algo mal, es porque algo se integró mal. El error no es querer dinero. El error es haber puesto la conciencia en un lado y la vida material en otro, como si fueran opuestas. Como si en tu altar interno estuviera el alma arriba y la supervivencia abajo. Y desde ahí intentas rezar, confiar y soltar mientras tu cuerpo vive en tensión. Esa separación no es espiritualidad elevada. Es un mecanismo de defensa muy sofisticado. Por eso pasan cosas muy concretas. Trabajas mucho, pero cuando llega el momento de cobrar, te encoges. Surge una oportunidad, pero tu primera reacción es: esto no es para mí, deseas estabilidad. Pero cuando imaginas vivir con calma económica, aparece una culpa silenciosa, como si estuvieras traicionando algo sagrado. Eso no es intuición, es programación. Es un aprendizaje que asoció tener con peligro, juicio, pérdida de pertenencia o pérdida de pureza espiritual. Aquí viene una verdad que suele incomodar, pero libera. Mucha gente no se mantiene pobre por falta de capacidad. Se mantiene pobre por lealtad interna. Lealtad a una idea de espiritualidad donde ser humilde significa apagarte. Donde confiar significa no actuar y donde desapego significa rechazar la materia. Esa lealtad crea un conflicto constante. Quieres estabilidad, pero no te permites recibirla sin sentir que te estás alejando de quien crees que deberías ser. Antes de ese guía, quiero que participes de forma simple y honesta. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes cuando piensas en dinero. Culpa, miedo o rechazo. No la análisis, solo en Embrala. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a ver exactamente de dónde viene este error espiritual. Cómo se aprende en la familia, en la religión y en discursos bien intencionados. Y por qué se instala justo en las personas que más quieren hacerlo todo bien. Este error espiritual no apareció de la nada. No lo inventaste tú, lo aprendiste. Y casi siempre lo aprendiste en lugares donde había amor, intención y deseo genuino de hacer el bien. Por eso cuesta tanto cuestionarlo. Porque no se siente como un error, se siente como herencia. Muchas personas no aprendieron a desconfiar del dinero con palabras, sino con escenas, casi silencios largos, conversaciones que se cortaban cuando el tema aparecía. El cuerpo lo entendió antes que la mente. Entendió que el dinero traía conflicto, preocupación o distancia emocional. Así, sin darte cuenta, aprendiste que era más seguro no desear demasiado. En otros casos, el mensaje vino desde la espiritualidad o la religión, el sacrificio como virtud, la renuncia como prueba de fe, la humildad asociada a tener poco. No porque la espiritualidad sea el problema, sino porque muchos mensajes se transmitieron sin integración. Se habló de desapego, pero no de cómo vivir en el mundo sin rechazarlo. Es habla de EFE, pero no de responsabilidad. Se habló de conciencia, pero no de cómo sostener la materia con dignidad. Luego llegaron los discursos espirituales modernos, que repitieron lo mismo con palabras nuevas. El dinero es ego. La ambición es inconsciente. El deseo es apego. Estos mensajes suelen atraer a personas sensibles, profundas, con valores fuertes. Personas que no quieren dañar, dominar ni perder su integridad. Y justo ahí el error se instala con más fuerza, porque se mezcla con identidad. Para seguir siendo buena persona, mejor no querer demasiado.
Ese aprendizaje no se quedó en la infancia, hoy aparecen gestos muy concretos. Cuando te cuesta cobrar lo que vale tu trabajo, cuando justificas tus precios, cuando dices no es tan importante vivir mejor, cuando sientes vergüenza de admitir que quieres estabilidad y libertad. No porque seas incoherente, sino porque una parte de ti sigue creyendo que desear más pone en riesgo quién eres. Aquí hay algo muy importante que quiero que escuches con claridad. Honrar lo que recibiste no significa quedarte ahí. Puedes respetar tu familia, tu fe y tu camino espiritual sin repetir patrones que ya no te sirven. Cuestionar una creencia no es traición, es madurez. Es permitir que la espiritualidad crezca contigo, en lugar de congelarse en una versión incompleta. Antes de seguir te propongo algo muy simple. Escribe si en los comentarios si sientes que esta relación con el dinero viene de lejos. No expliques nada, solo reconócelo. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a bajar aún más profundo. Vamos a ver cómo todo esto vive en el cuerpo, cómo se activa automáticamente y por qué esa reacción física es la que realmente bloquea la abundancia, incluso cuando conscientemente quieres avanzar. Ahora vamos a bajar a un nivel que casi nunca se mira con honestidad, porque este error espiritual no vive solo en ideas o creencias, vive en el cuerpo. Y mientras no lo veas ahí, seguirá repitiéndose aunque lo entiendas todo con la mente. Cada vez que el dinero entra en escena, el cuerpo reacciona antes de que puedas pensar. No lo decide, lo ejecuta. Puede ser una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una prisa inexplicable o una necesidad inmediata de controlar. El cuerpo se prepara como si fuera a perder algo, aunque lo único que esté llegando sea dinero. Esa reacción no es intuición ni señal espiritual, es memoria corporal. Es el sistema nervioso activando un patrón aprendido para protegerte. Cuando este patrón está activo, aparece la culpa espiritual. Culpa por desear, culpa por recibir. Culpa por querer vivir mejor cuando otros no pueden. El cuerpo interpreta el deseo como riesgo. Y desde ahí, incluso lo bueno se vive con alerta. No porque sea peligroso, sino porque activa una asociación antigua entre tener y perder algo más importante. Pertenencia, aceptación o paz interna. Por eso pasan cosas muy concretas. Entra dinero y tu primera reacción no es descansar, es pensar dónde recortar. Aparece una oportunidad y sientes prisa por decidir o por descartarla. Ganas más, pero te sientes más tenso que antes. No es incoherencia ni falta de conciencia. Es el cuerpo intentando volver a un nivel de tensión conocido, porque ahí sabe cómo sobrevivir. Aquí hay una verdad clave que quiero que escuches con atención. El cuerpo no distingue entre peligro real y peligro aprendido. Si en algún momento el dinero estuvo asociado a conflicto, vergüenza o pérdida, el sistema nervioso seguirá reaccionando como si eso fuera a repetirse. Y mientras el cuerpo esté en alarma, la abundancia no puede sentirse segura. Puede llegar, pero no puede quedarse. Esto explica algo que muchas personas viven en silencio. Avanzan y retroceden. Ganan y pierden. Mejoran por momentos y luego vuelven atrás. No porque no sean capaces ni merecedoras, sino porque la espiritualidad se quedó en la mente mientras el cuerpo sigue viviendo en supervivencia. Sin integración corporal, no hay estabilidad posible. Quiero que te observes ahora mismo. Piensa en la última vez que hablaste de dinero, trabajo o futuro. Nota qué pasó en tu cuerpo antes de que aparecieran los pensamientos. Si sentiste tensión, escribe tensión en los comentarios. Solo eso, quédate, porque en el próximo bloque vamos a desmontar confusiones espirituales muy comunes. Desapego, humildad y fe que mantienen este patrón activo sin que lo notes. Hay confusiones espirituales tan normalizadas que casi nadie las cuestiona. Se repiten como verdades profundas, pero en la práctica mantienen al cuerpo en contradicción permanente. Y todo lo que vive en contradicción interna termina bloqueando la abundancia. No por falta de fe, sino por falta de integración.
Una de las confusiones más comunes es creer que desapego significa rechazo, que soltar es alejarse, que no necesitar es no querer. Pero el desapego real no es negación, es libertad interna. Rechazar la materia no te vuelve más consciente, te mantiene en lucha con una parte esencial de la vida. Y todo lo que se vive como lucha acaba drenando energía. Te suelto, pero no te permites cobrar. Dices, no necesito, pero tu cuerpo vive en tensión. Otra confusión muy extendida es confundir humildad con invisibilidad. Muchas personas aprendieron que ser humilde era no destacar, no ocupar espacio, no mostrar lo que valen. Pero la humildad verdadera no te achica, te alinea. No te borra, te ordena. Cuando te haces pequeño para parecer espiritual, el cuerpo aprende que mostrarse es peligroso. Y entonces el dinero se vive como exposición, no como apoyo. Y luego está la fe entendida como pasividad, esperar, confiar sin actuar, dejar todo en manos de algo externo. Pero la fe madura no es quedarse quieto, es moverse sin garantías absolutas. Es dar el paso aún con miedo. Dais comfort, pero no envías el presupuesto. Dices entrego, pero no tomas decisiones. Y mientras la fe se usa como espera, la vida se queda en pausa. Aquí hay una frase que quiero que quede clara. Toda espiritualidad que te quita fuerza no te está elevando, te está escondiendo. Porque estas confusiones no son errores morales, son atajos emocionales. Formas de evitar el miedo que aparece cuando uno se expande, se muestra o elige. Elegir implica perder opciones. Mostrarse implica ser visto. Prosperar implica ocupar espacio. Y eso activa memorias antiguas de juicio, rechazo o pérdida de pertenencia. La espiritualidad encarnada no te pide que desaparezcas del mundo. Te pide que estés presente en él sin traicionarte. Cuando desapego, humildad y fe se integran de verdad, el cuerpo deja de tensarse frente al dinero. Ya no lo vive como amenaza ni como prueba espiritual. Lo vive como parte natural de la vida, algo que puede circular sin conflicto interno. Antes de seguir, obsérvate con honestidad. ¿En cuál de estas confusiones te reconoces más? ¿Desapego, humildad o fe? Escríbelo en los comentarios con una sola palabra. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a entrar en algo todavía más incómodo. Como muchas veces usamos la espiritualidad para evitar poder personal, responsabilidad y expansión, sin darnos cuenta, hay algo todavía más incómodo de mirar. A veces no usamos la espiritualidad para crecer, sino para evitar poder personal. No de forma consciente, sino sutil, elegante, bien justificada. Porque decir no quiero poder suena más espiritual que admitir me da miedo usarlo. El poder personal no es dominio ni control sobre otros, es capacidad de elegir, de sostener decisiones, de asumir consecuencias. Y eso asusta cuando creciste aprendiendo que equivocarte tenía costo emocional. Entonces la espiritualidad se convierte en refugio, en un lugar donde no decides, no lideras, no te expones. El cuerpo se encoge justo cuando debería avanzar. No porque no puedas, sino porque así te sientes a salvo. Este patrón se nota en gestos muy concretos. Evitas tomar decisiones importantes y lo llamas fluir. Postergas conversaciones difíciles y lo llamas paz. No pones límites y lo llamas amor. No te expandes y lo llamas humildad. Pero si no eliges, no estás fluyendo. Estás cediendo tu poder y el cuerpo lo sabe. Wife cansado, tenso o frustrado, sosteniendo una vida más pequeña de la que podría. Aquí hay una verdad clara que quiero que escuches sin defensas. Evitar poder personal no te hace más consciente. Te mantiene dependiente. Dependiente de circunstancias, de señales externas, de que algo cambie sin que tú tengas que elegir. Y mientras elijas no elegir, la abundancia no puede estabilizarse. Porque la abundancia necesita dirección. Necesita a alguien capaz de sostenerla sin desaparecer. Muchas personas dicen no quiero liderar, no quiero cargar con más,
no quiero responsabilidad, pero debajo suele haber miedo a equivocarse, a fallar, a ser juzgado. El cuerpo aprendió que liderar significaba exponerse, entonces hoy prefiere quedarse en segundo plano. No porque sea su lugar natural, sino porque ahí duele menos. La espiritualidad madura no te quita responsabilidad, te la devuelve. No para que cargues con todo, sino para que dejes de huir de ti. Cuando empiezas a asumir tu poder personal con conciencia, algo cambia en la relación con el dinero. Deja de sentirse como algo que te supera o te exige y empieza a sentirse como una herramienta que puedes gestionar sin perderte. Antes de eso, obsérvate con honestidad, donde estás usando la espiritualidad para no decidir, no liderar o no expandirte. Si te reconoces aquí, escribe evitar en los comentarios. Solo eso, quédate, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo este error se convierte en identidad espiritual. Y cómo esa identidad, aunque parezca elevada, puede estar manteniendo la carencia activa sin que lo notes. Cuando este error espiritual se repite durante años, deja de sentirse como un problema y pasa a sentirse como identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Y ahí es donde la carencia se vuelve estable, silenciosa y difícil de cuestionar. Empiezas a definirte a través de frases que parecen conscientes, pero que en el fondo te reducen. Soy espiritual, por eso no necesito tanto. Soy consciente, por eso no ambiciono. Soy elevado, por eso no deseo. Estas frases no suenan a miedo, suenan a coherencia, pero muchas veces esconden una renuncia profunda a tu propia expansión. La identidad espiritual puede convertirse en una jaula muy elegante. No duele de inmediato, no se vive como conflicto. Se vive como corrección moral. Te sientes correcto, aceptado, en paz contigo mismo, pero el cuerpo cuenta otra historia. Vive contenido, ajustado, siempre administrando, siempre cuidando de no cruzar un límite invisible, porque ha aprendido que salir de ese molde pone en riesgo quién crees que eres. Aquí aparece una verdad clave. Cuando tu identidad necesita carencia para sentirse pura, la abundancia se vuelve amenaza, no porque el dinero sea peligroso, sino porque amenaza la imagen interna que te da pertenencia y sentido. Prosperar ya no es solo un cambio material, es una crisis identitaria, y el sistema interno hará todo lo posible para evitarla, aunque conscientemente digas que quieres avanzar. Por eso pasan cosas muy concretas. Cobras menos de lo que vale tu trabajo para seguir sintiéndote correcto. Te incomoda recibir sin justificarte. Hablas de abundancia, pero te tensas cuando llega. Defiendes el desapego, pero vives con miedo a perder. No es hipocresía, es identidad en conflicto. Una identidad que se formó para protegerte, pero que hoy te mantiene pequeño. Aquí hay algo que necesita decirse con claridad. La espiritualidad no fue creada para definir cuánto puedes tener. Fue creada para ayudarte a sostener lo que la vida te da sin perderte. Cuando tu identidad espiritual te exige renuncia para sentirse válida, no es espiritualidad madura. Es miedo vestido de virtud. Entonces te obsérvate con honestidad. Si sientes que tu identidad espiritual te ha pedido reducirte para seguir encajando, escribe identidad en los comentarios. Solo eso, quédate, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo todo esto se traduce en la vida real. Dinero que se va, oportunidades que se rechazan y ciclos de escasez disfrazados de coherencia. Todo lo que has visto hasta ahora no se queda en lo interno, se manifiesta de forma muy concreta en la vida real. En el dinero que entra y se va, en las oportunidades que aparecen y se rechazan, en la sensación constante de estar cerca, pero nunca del todo estable. La espiritualidad mal integrada no se queda en ideas, se convierte en resultados. Cuando este error está activo, el dinero suele comportarse de una forma muy específica. Llega, pero no se queda. Aparece, pero no se consolida. Mejora un poco y luego vuelve a caer. No porque haya mala suerte, sino porque internamente no hay un lugar seguro donde sostenerlo. La abundancia no se pierde,
se retira cuando no encuentra lugar. Esto explica por qué muchas personas espirituales viven ciclos repetidos. Un proyecto que parecía prometedor y se apaga. Un ingreso extra que genera más tensión que alivio. Un trabajo que da estabilidad, pero que se rechaza porque implica exponerte, mostrarte o asumir más presencia. No es falta de talento ni de valor, es coherencia interna. El dinero sigue exactamente la instrucción que emites sin darte cuenta. Aquí aparece algo muy delicado. La escasez empieza a disfrazarse de virtud. Te dices que no necesitas tanto, que prefieres algo simple, que no quieres complicaciones. Y aunque parte de eso puede ser verdad, muchas veces es una forma elegante de justificar la contracción. Así, la carencia deja de doler, se vuelve identidad, se vuelve coherencia moral, y eso la hace mucho más difícil de transformar. Este patrón también afecta a cómo eliges. Rechazas oportunidades que implican visibilidad, evitas caminos que requieren expansión. Te quedas en lugares conocidos aunque ya no te nutran. No porque no puedas más, sino porque más activa miedo a perder pertenencia, a ser juzgado o a dejar de encajar. La espiritualidad, en lugar de acompañar la expansión, se convierte en freno silencioso. Aquí hay una verdad muy clara. La abundancia no se mueve hacia quien la desea desde la contradicción. Se mueve hacia quien puede sostenerla sin romperse por dentro. Mientras el dinero te confronte con quién crees que debería ser, siempre habrá un límite invisible. No impuesto por la vida, sino por la identidad que sigues protegiendo antes de seguir observarte con honestidad. Piensa en una oportunidad concreta que rechazaste aunque te habría dado más estabilidad o libertad. Nota qué argumento usaste para decir que no. Si reconoces que has llamado coherencia a lo que en el fondo era miedo, escribe miedo en los comentarios. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a integrar todo esto desde la raíz. Vamos a hablar del miedo a ocupar espacio, a tener más y a perder pertenencia, que está en el centro de todo este conflicto. Si miras todo lo que hemos visto hasta ahora con honestidad, hay un hilo común que atraviesa cada patrón. No es el dinero, no es la espiritualidad, es el miedo a ocupar espacio. No temes perder dinero, temes perder pertenencia. Para muchas personas, pertenecer fue más importante que expandirse. Ser aceptado fue más importante que ser auténtico. El cuerpo aprendió que ocupar demasiado espacio podía traer juicio, rechazo o soledad. Entonces desarrolló una estrategia silenciosa: mantenerse pequeño, no destacar, no incomodar. Esa estrategia protegió en el pasado, pero hoy limita. Este miedo no siempre se siente como miedo. A veces se siente como prudencia, o como coherencia espiritual, o como zenselets. Pero debajo hay una pregunta que casi nunca se dice en voz alta. Si tengo, seguiré perteneciendo. Si prospero, seguiré siendo amado. Si me expando, seguiré siendo parte. Mientras esa pregunta siga activa, el cuerpo no se abre del todo a recibir. Aquí ocurre algo muy importante. La espiritualidad mal integrada refuerza este miedo, porque promete pertenencia a cambio de renuncia. Te dice que eres más puro si no deseas, más consciente si no destacas, más espiritual si no ocupas espacio. Y el cuerpo, que solo quiere pertenecer, acepta el trato, aunque el precio sea vivir contraído. Por eso pasan cosas muy concretas. Prefieres ganar menos antes que sentirte diferente. Evitas destacar aunque tengas capacidad. Rechazas crecer para no romper el vínculo con quienes aprendieron a sobrevivir siendo pequeños. No porque no quieras más, sino porque más se siente como separación. Pero la conciencia real no te pide que desaparezcas para encajar. Te pide que te incluyas completo con deseo, con presencia, con materia. La abundancia no te separa de los demás. Te separa de la versión de ti que necesitaba reducirse para ser aceptada. Y esa separación duele, pero también libera. Este es el punto donde muchas personas se detienen, porque integrar esto implica un duelo.
El duelo de dejar atrás una identidad que te dio pertenencia, aunque fuera pequeña, aunque fuera limitante. Sin ese duelo no hay integración posible. No puedes expandirte y seguir siendo quien eras. Algo necesita transformarse. Quédate un momento aquí. Nota que se mueve en tu cuerpo cuando escuchas ocupar espacio, tener más, ser visto. No lo analices, solo obsérvalo. Si este miedo a perder pertenencia ha influido en tu relación con la abundancia, escribe pertenencia en los comentarios. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a hacer el giro final. Vamos a pasar del por qué al cómo integrar todo esto en la vida real, sin forzarte y sin traicionarte. A partir de aquí, la pregunta ya no es por qué el dinero se va, sino que necesitas empezar a sostener de forma diferente por dentro. Porque después de todo lo que has visto, queda claro que la abundancia no se desbloquea forzando pensamientos nuevos. Se desbloquea dejando de repetir respuestas internas que ya no te protegen. Integrar espiritualidad y vida material no significa volverte a alguien distinto. Significa quedarte presente donde antes te cerrabas. Cuando entra dinero y no corres a controlarlo todo. Cuando aparece una oportunidad y no te escondes ni te precipitas. Cuando eliges y no te castigas después. Cada uno de esos momentos es una práctica espiritual real, silenciosa, encarnada. Aquí hay una frase que quiero que quede clara. La abundancia no se persigue, se aprende a sostener, y sostener no es controlar. Es permitir que la conciencia habite tus decisiones cotidianas, como cobras, como recibes. Sí, M-O-L-G-S. Como recibes sin explicarte, como sostienes lo bueno sin anticipar la pérdida. Este cambio no ocurre de golpe, ocurre por repetición. Igual que entrenaste durante años la contracción, ahora puedes entrenar disponibilidad. No desde la exigencia, sino desde la coherencia. Cada vez que no vuelves al patrón antiguo, el cuerpo aprende algo nuevo. Aprende que puede recibir sin colapsar, que puede tener más sin perder pertenencia, que puede expandirse sin dejar de ser quien es. La abundancia sostenible nace ahí, no en grandes saltos, sino en decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, en no minimizarte, en no posponerte, en no justificarte cuando algo bueno aparece. Esa constancia interna crea una estructura donde el dinero deja de ser amenaza o prueba espiritual y pasa a ser una herramienta que puede circular con calma. Antes de pasar al cierre, haz algo muy simple. Piensa en una situación reciente donde apareció dinero, una oportunidad o algo bueno. Nota que hiciste automáticamente, controlar, dudar, reducirte. Si hoy pudieras elegir distinto, ¿qué dejarías de hacer? Escríbeme en los comentarios una sola palabra. Dejar, ese gesto es el puente entre entender y vivir. Quédate conmigo, porque en el último bloque vamos a nombrar claramente el error espiritual, reconciliar dinero y conciencia, y cerrar este proceso desde un lugar de madurez, sin promesas vacías y sin presión. Llegamos al final de este proceso y ahora sí podemos nombrarlo con claridad. El error espiritual que te mantiene pobre no es querer prosperar. Es creer que prosperar te aleja de la conciencia. Es haber separado la espiritualidad de la vida material, como si la conciencia tuviera que vivir en un lugar distinto de donde comes, pagas, eliges y sostienes tu día a día. Cuando separas conciencia y materia, creas un conflicto interno permanente. Una parte de ti quiere paz, seguridad y expansión. Otra parte cree que eso te vuelve menos puro, menos humilde o menos espiritual. Ese conflicto no se resuelve pensando positivo. Se resuelve integrando, permitiendo que tu espiritualidad baje al cuerpo, a las decisiones y a la forma en que te relacionas con el dinero sin culpa ni miedo. El dinero no es un enemigo espiritual, tampoco es un salvador, es una herramienta neutra. No tiene moral. La moral está en cómo la usas y desde dónde la sostienes. El dinero amplifica lo que ya hay dentro. Si hay conflicto, lo muestra. Si hay coherencia, fluye. La conciencia no se demuestra con carencia. Se demuestra con responsabilidad, presencia y capacidad de sostener lo que llega sin traicionarte.
Prosperar no te quita profundidad espiritual, te la exige, porque tener más te confronta con tus límites, tus miedos y tu identidad. Y ahí es donde la espiritualidad deja de ser discurso y se vuelve práctica viva, no para dominar, sino para habitar tu vida completa con honestidad. Si este contenido te ayudó a integrar de verdad, suscríbete al canal. No por pito, sino porque este tipo de trabajo no se hace en una sola escucha. Se construye con repetición consciente, claridad y madurez. Aquí seguimos profundizando en espiritualidad encarnada, sin frases vacías y sin romantizar la pobreza. Antes de ir, te deja un último comentario. Escribe una sola palabra que describa cómo te sientes ahora mismo después de haber llegado hasta aquí. No la pienses demasiado, nómbrala. Ese gesto ancla todo este proceso y recuerda esto. La abundancia no empieza cuando piensas diferente. Empieza cuando dejas de separar quién eres por dentro de cómo vives por fuera.